amigos, a continuación vamos a desarrollar un ejemplo sobre derivación logarítmica. Lo primero que vamos a entender es que la derivación logarítmica se utiliza para cualquier cosa, sin embargo es especializada para cuando tenemos ejemplos como el siguiente. Podemos observar que tenemos una base que es una variable y también tenemos un exponente en el cual existe una variable. Para lo cual es fundamental la derivación logarítmica. Es decir, vamos a tratar de derivar esto utilizando el siguiente truco. Es un truco que realmente no tiene ninguna problemática. Lo único que vamos a hacer es escribir logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x elevado a la raíz de x. Esto se puede realizar debido a que en matemática existe el concepto de la linealidad, el cual quiere decir que si en este caso, por ejemplo, tenemos dos logaritmos que relativamente deberían de ser iguales, entonces si es cierto que dichos logaritmos son iguales, también debe ser cierto que el argumento del logaritmo debe ser igual. Y ya en el enunciado habíamos observado que decía que y era igual a x elevado a la raíz cuadrada de x. Entonces, si estas dos cosas son iguales desde el enunciado, entonces el logaritmo de ambas cosas también debería de ser igual. Ahora vamos a recordar algunas propiedades de los logaritmos. Existía una propiedad que nos decía que el exponente del argumento del logaritmo puede pasar a multiplicar al logaritmo. Entonces reescribimos la igualdad de la siguiente forma. A continuación vamos a derivar a ambos lados, es decir, derivada del logaritmo natural de y es igual a la derivada de esta multiplicación. Y ojo a lo que digo, a esa multiplicación. El problema de decir multiplicación es que entonces debemos de utilizar la derivada del producto. Sin embargo, vamos a recordar que a este lado existe una fórmula para derivar logaritmos que me dice que es igual a 1 sobre el argumento del logaritmo, pero como estamos derivando y, vamos a multiplicar esto por la derivada de y con respecto a x. Recuerden, derivación implícita, lo acabamos de ver. Y esto debería de ser igual a la derivada de este producto. Pero recordemos que la derivada de un producto se hace derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a tratar de recordar cómo se resolvía la derivada de la raíz cuadrada de x. Primero vamos a entender que decir raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x elevado a la 1 medio. Y la derivada de x elevado a la 1 medio es lo mismo que decir 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1, lo cual nos daría menos 1 medio. Pero cuidado, vamos a reescribir esto como 1 sobre 2 por x elevado a la 1 medio. Y recordamos que x elevado a la 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada de x, entonces escribimos 2 por la raíz cuadrada de x. Este sería el resultado de esta derivada. Y entonces vamos a escribir 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Continuamos escribiendo por aquí logaritmo natural de x, el cual sale de aquí, luego bajamos el más, bajamos la raíz cuadrada de x y nos recordamos de la derivada del logaritmo natural de x, la cual no es más que escribir 1 sobre x. Es importante entender que múltiples veces lo más valioso en todo esto va a ser simplificar la expresión que nos está quedando. Esto para poder facilitar el proceso de datos, la evolución en el trabajo de cómputo y mejorar algoritmos. Entonces también lo podemos experimentar. Tratamos de representar esto dentro de una calculadora y nos damos cuenta, por ejemplo, que el proceso de obtener una derivada de una expresión que no está simplificada es mucho más lento que el proceso de obtener la misma derivada de la misma expresión pero simplificada. Es por esto que es muy importante simplificar un poco esta expresión. Con respecto a esta parte no hace falta simplificar gran cosa, simplemente la vamos a volver a copiar igual. Sin embargo, vamos a recordar que esto de aquí lo podemos escribir de esta forma. Recuerden, hay un imaginario, 1 por logaritmo me da como resultado logaritmo y 2 raíz de 2 por 1 me da como resultado 2 raíz de x. Luego vamos a multiplicar esto de aquí, entonces recordamos que hay un imaginario aquí y multiplicamos raíz de x por 1, eso nos queda raíz de x y 1 por x nos queda x. Ahora vemos que esto es una suma de fracciones y entonces podemos multiplicar este por este y el resultado nos quedaría x logaritmo natural de x más, y también multiplicamos este por este y el resultado nos quedaría 2 raíz de x a la 2. Hagamos una pequeña pausa aquí.
Debemos de recordar que si multiplicamos 2 raíz de x por raíz de x, cuando multiplicamos dos radicales que tienen el mismo índice, entonces lo que se hace es que se multiplican los subradicales. Esto nos lleva a decir que el resultado sería 2 raíz de x a la 2. Pero también vamos a comprender que raíz de x a la 2 cancelamos la raíz con el exponente y esto nos quedaría 2x. Entonces podemos cambiar esta expresión de aquí por esta x de aquí, lo cual quedaría. Y también vamos a multiplicar el denominador por el denominador, el cual nos quedaría de la siguiente forma. Entendamos que multiplicar raíz de x por x no es lo mismo que multiplicar raíz de x por raíz de x. Es por esto que queda de esta forma. Y ahora se viene el procedimiento característico de la derivación logarítmica, la idea por la cual necesitamos la derivación logarítmica. Vamos a observar que hay una y que está dividiendo. Si vemos bien, esta variable está dividiendo, entonces la podemos pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. El problema aquí es que este no era realmente un ejemplo de derivación implícita, sin embargo pareciera que es un ejemplo de este tipo. Sin embargo, esta y, nosotros inicialmente habíamos dicho que era lo mismo que x elevado a la raíz cuadrada de x. Y es de esta forma que podemos decir que esta derivación logarítmica no queda como una derivación implícita, realmente quedó como si fuese una derivación tradicional. Sin embargo, utilizando la derivación logarítmica pudimos llegar a un resultado sin complicarnos mucho y ante una situación en la cual no teníamos ningún tipo de regla hasta el momento. Vamos a realizar un ejemplo más. A continuación podemos observar que hay una expresión en la cual tenemos una situación bastante compleja y es que en el exponente tenemos x elevado a la 2 y no tenemos ninguna regla de derivación para cuando en el exponente existe algo similar. Entonces nosotros vamos a tratar de utilizar la derivación logarítmica para resolver esto, lo cual quiere decir simplemente que vamos a escribir. Si se preguntan por qué paréntesis cuadrados, es simplemente porque dentro vamos a tener un paréntesis redondo y no me gusta confundirme con esas cosas. Entonces, para diferenciar entre paréntesis, utilizo diferente paréntesis. Sin embargo, ahora tenemos logaritmos y los logaritmos tienen algunas propiedades. Podemos apreciar que existe una multiplicación entre x a la 2 y el paréntesis. Si dentro de un logaritmo hay una multiplicación, nosotros podemos reescribir dicho logaritmo como la suma entre el logaritmo del primer término y el logaritmo del segundo término. Esto es para cuando tenemos una multiplicación entre dos términos dentro de un logaritmo. Ahora nos vamos a recordar de que si tenemos un exponente dentro del argumento del logaritmo, lo podemos sacar del logaritmo a multiplicar. Entonces esta expresión nos quedaría. Bueno, también podemos observar que en este logaritmo, dentro del argumento, tenemos un exponente. Este exponente puede salir a multiplicar el logaritmo. Esto quiere decir que podemos reescribirlo de la siguiente forma. Y ahora que ya no tenemos este exponente extraño dentro del logaritmo, ya ahora lo que tenemos es una variable con un exponente tradicional, entonces nos damos a la tarea de realizar las derivaciones respectivas. Vamos a derivar logaritmo natural de y, lo cual sería 1 sobre y. Pero estamos derivando la y, entonces tenemos que escribir derivada de y con respecto a x. También vamos a derivar esta expresión de aquí, la cual sería 2 sobre x. Recuerden, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero este 2 está multiplicando el resultado. 2 por 1 nos da como resultado 2. Y a continuación vamos a realizar la derivada de este producto. Digo producto porque x a la 2 está multiplicando el logaritmo natural. Recordando que la derivada de un producto se hace derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Entonces vamos a recordar que cuando derivamos una x elevada a la 2, pasamos el 2 a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Nos quedaría 2x elevado a la 1. Pero el 1 siempre es imaginario. Y este término no se está derivando, entonces lo podemos escribir inclusive sin el paréntesis. X a la 2 no lo vamos a derivar, entonces lo escribimos sin el paréntesis, pero tenemos que derivar esta parte. Y aquí tenemos una regla de la cadena. Recordamos, la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre el argumento del logaritmo, multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es esto, es decir, tenemos que derivar 3x menos 5. Pero recordemos, la derivada de 3x es igual a 3 si y solo si la x está elevada a la 1. Y la derivada del 5 es 0.
Entonces podemos cambiar este paréntesis por el número 3. Recuerden, derivada de 3x es 3. Esto es cierto solo si la x está elevada a la 1. Derivada del 5 es igual a 0. Simplificando un poco, la verdad no nos vamos a empeñar muchísimo en esto de simplificar estas expresiones. Nos quedaría recordando que multiplicamos x a la 2 por 1 y eso nos da 3x a la 2. Entonces vamos a concluir que aquí arriba vamos a escribir más, para lo cual vamos a recordar que esta ya está dividiendo, entonces la podemos escribir multiplicando a toda esta expresión. Si hacemos ese procedimiento, el resultado sería toda esta expresión multiplicada por y. Sin embargo, en este punto es donde debemos de recordarnos quién era y, porque realmente no tiene sentido porque no estamos buscando la derivación implícita. Y si nos recordamos bien, y era igual a x a la 2 por 3x menos 5 elevado a x a la 2. Justamente por esto es que ocupamos la derivación logarítmica. Entonces ahora sustituimos la y por el valor original y el resultado sería esta gran expresión que tenemos aquí. Y bueno, muchachos, esto es a grosso modo la derivación logarítmica. Un mal consejo: si les parece agradable la forma en que se trabaja la derivación logarítmica, pues la misma sirve para evitarme trabajo extra cuando tenemos la derivación de un cociente o de un producto. Sin embargo, no es que nos evitamos trabajo extra, es que nos evitamos la necesidad de aprendernos las fórmulas del producto y las fórmulas del cociente. Sin embargo, el trabajo es más lento que con las fórmulas del producto y el cociente. Eso es todo por este video. Muchas gracias.